¿Qué tal? Seguimos aquí en PBO Noticias. Mi nombre es Yudy Rodríguez y los acompaño en esa última parte del programa. Antes, algo que manifestarles. Si necesitas financiamiento para tu proyecto o negocio, Presta Club es tu asesor financiero. Por más de 18 años hemos ayudado a emprendedores como tú. Solo debes presentar una garantía hipotecaria en Lima o Callao. Puede ser una casa, un terreno o un local comercial. No importa si estás en Infocorp o si tienes mal historial crediticio o no puedes demostrar ingresos. Solo ingresa a www.prestaclub.com y completa la precalificación. Presentas los documentos solicitados, sigues el proceso de evaluación y listo. Puedes invertir el dinero en lo que quieras y cancelar toda tu deuda en cualquier momento sin penalidades. Presta Club, juntos creamos progreso. Gracias, Presta Club. En los últimos días se ha dicho, y creo yo con mucha ligereza, mucho sobre el consumo de marihuana. Y si bien es cierto, es muy popular hablar entre la juventud y en las redes sociales sobre el consumo para la diversión, para la recreación de la marihuana, las redes sociales no son un reflejo fiel de la sociedad en realidad. Y por eso me pareció, y digo con toda libertad, y esa es mi opinión, una irresponsabilidad hablar del consumo de esta, más aún si eres un político o un funcionario que tiene una responsabilidad ante el público. Y con eso no digo que el tema no deba ser puesto en debate, por supuesto, pero hoy la prioridad, sabemos, es enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus, la economía, la educación y la seguridad. Hemos convocado al programa a Milton Rojas. Él es psicólogo clínico del proyecto Alianza por la Amazonía frente al COVID-19, Cedro Usaid. Bienvenido, señor Rojas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Lo saluda Yudy Rodríguez y lo hemos invitado para hablar justamente sobre la marihuana, si el consumo de marihuana en nuestro país. Bueno, el tema del consumo de drogas, incluyendo el alcohol, la nicotina y obviamente la cannabis, esto de hecho ha generado un problema de salud pública, no solamente en el Perú, sino en la mayoría de los países del mundo está definida como tal, ¿no? Lógicamente, este es un escenario complejo que tiene varias aristas, pero una de ellas, el tema de salud pública, preocupa enormemente por muchas razones en un país como el nuestro y en una coyuntura como la actual, ¿no? De hecho, las acciones de prevención, de promoción de la salud mental, de hecho son actividades que de hecho se tienen que seguir ejerciendo ahora más que nunca para reducir los riesgos y en todo caso también retrasar las edades de iniciación del consumo de drogas, porque en estos últimos años se ha verificado por estudios de Cedro y otras entidades públicas de que las edades pues se han reducido desgraciadamente, ¿no? Lamentablemente. He visto por ahí algunos especialistas, otros solamente en base a una opinión, incluso comunicadores, hablar y comparar sobre las consecuencias aún más, incluso graves, del consumo de otro tipo de drogas o, por ejemplo, del alcohol, que es más común, que, bueno, en casa es normal, incluso para algunas familias, compartir o libar alcohol delante incluso de los hijos, sin negar el daño que hace todo tipo de alcohol y la droga. ¿Usted cree que es este el momento para caer en comparaciones? A ver, creo que es bueno a veces diferenciar algunas sustancias que de hecho tienen un impacto devastador, ¿no? Por irme al extremo, hablar por ejemplo de heroína, hablar de pasta básica de cocaína, que es una de las drogas que tenemos en nuestro medio. No cabe duda que hay que hablarlas por el nivel de deterioro, de daño, de destrucción que generan. No quiero decir que las otras drogas no la generen, pero no cabe duda que la marihuana tiene riesgos, está totalmente documentado, se ha generado evidencia suficiente para advertir, sobre todo en adolescentes, en cerebros jóvenes, ¿no? Que están en proceso de desarrollo, de maduración. Está documentado suficientemente que el impacto de la marihuana y principalmente estas marihuanas que se están fumando hoy tienen un impacto importante principalmente en la esfera cognitiva de los adolescentes, ¿no? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, háblenos un poco más sobre las evidencias, porque lo que sabemos es que, por ejemplo, del lado positivo se usa el aceite de cannabis, que puede ser utilizado para pacientes, ¿no es cierto? Y lo positivo lo conocemos. Así es.
Así es. En el caso, retomando la idea que estaba exponiendo sobre el impacto en el área cognitiva, sobre todo de cerebros jóvenes, el tema del coeficiente intelectual, la memoria, el razonamiento lógico, ¿no?, entre otras funciones de alta complejidad que tienen que ver con el aprendizaje, eso está suficientemente documentado. Esto no es novedoso. Y sobre todo, se han hecho estudios, y es importante decirlo, dentro de lo que son experimentaciones y también investigaciones con mapeo cerebral o imágenes cerebrales, comparando, por ejemplo, cerebros de adolescentes que abusan de marihuana respecto a otros que no lo hacen. Entonces la evidencia se ha ido acumulando y cada vez tenemos una luz mucho más clara, más potente para advertir que en el cerebro adolescente hay que tener muchísimo cuidado, más bien evitar este tipo de consumos de marihuana, de alcohol, de nicotina, porque pueden, de hecho, incrementar el alto riesgo de daño y también de dependencia. Un chico que comienza a fumar marihuana o consumir alcohol a los 13 o 14 años, indudablemente a los 20, 22 años va a tener serios problemas porque va a tener esa incapacidad para controlar sus consumos. Cuando usted nos habla de razonamiento lógico, algún tipo de daño cerebral, ¿nos podría graficar un poco más ya en ejemplos de qué forma daña justamente el cerebro de los jóvenes? Usted nos habla y ha sido muy específico de aquellos que inician a temprana edad y ven las consecuencias a los 22, 23, 25 años. Claro, lo que hace la marihuana, en realidad el efecto es que enlentece el funcionamiento del cerebro, por un lado. Por otro lado, al tener ya un consumo frecuente, un chico de 13, 14 o 15 años, sus funciones, por ejemplo, de internalizar información, de recordar información, vamos a poner el ejemplo de fórmulas, digamos, fórmulas matemáticas, fórmulas de física, etcétera, va a tener mucho más problemas en traer toda esa información respecto a un chico que no consume. Ahora, si eso se cronifica, es decir, si el chico comienza ya a consumir sistemáticamente, va a repercutir, por ejemplo, en su rendimiento académico y puede poner en riesgo inclusive el tema de perder el año académico, vale decir, la deserción académica en muchos casos también se ha dado, por el abuso de marihuana, por el abuso de alcohol, por el abuso de otro tipo de sustancias, ¿no? Cedro, además, fue, creo yo, muy claro en el pronunciamiento luego de que este tema se haya hecho mediático. ¿Y por qué Cedro es tan claro? ¿Cuáles son las cifras que maneja en este momento la entidad? En cuanto a número de consumidores de marihuana, ¿se refiere usted? Ajá, la población juvenil, en todo caso, que es la que más preocupa, ¿no? Claro. A ver, mire, en términos generales, los datos extraídos de estudios a nivel nacional de Cedro que permiten no afirmar, sino inferir, digamos, suponer de la cantidad de personas que tienen problemas de consumo de drogas, por un lado, estimamos de que deben haber en el Perú aproximadamente 1,5 millones de peruanos con serios problemas de alcohol. Por otro lado, estamos hablando de marihuana, alrededor de 100.000 peruanos es probable que tengan problemas con el consumo de la cannabis. Ahora, de esa población, de hecho, es probable que un 10% o tal vez hasta 15% puedan ser, digamos, jóvenes, ¿no? Entre adolescentes y jóvenes. Principalmente son varones, eso es importante decir, ¿no? Aunque el consumo femenino también ya se está visibilizando, no solamente en la marihuana, principalmente en el alcohol. El alcohol hay una presencia mucho más clara de las mujeres por los estudios en escolares, ¿no? Se visibiliza, pero se habla poco, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted se refiere a este porcentaje, hablamos de un porcentaje que ya tiene problemas, es decir, que ya está perdiendo el control, ¿no es cierto? Población que tiene problemas, así es. ¿Y de qué forma trabaja no solamente Cedro, sino en general el Estado para poder contrarrestar este problema? Porque hay que buscarle una solución o tratar de contrarrestarlo. ¿Y cuánto implica eso, no solamente en temas logísticos, en políticas públicas, en presupuestos? ¿Cuánto implica para un país luchar contra esto? Bueno, de hecho se requiere continuar con todo un aparato estratégico de entidades públicas, pero también de entidades privadas, la sociedad civil organizada, como es el caso de Cedro. Nosotros estamos llevando a cabo, por ejemplo, un proyecto en la Amazonía peruana que tiene que ver con la promoción de la salud mental. Y cuando hablamos de salud mental, más allá del estrés, ansiedad, depresión,
también hay que tocar temas referidos a drogas, porque de una u otra forma también están relacionadas. Mucha gente, por ejemplo, súper estresada recurre al alcohol, a la nicotina o las drogas. Entonces, la articulación que estamos haciendo nosotros como proyecto de Alianza por la Amazonía frente al COVID es, por ejemplo, articular con los centros de atención de salud mental que tiene el Ministerio de Salud a lo largo y ancho del Perú, incluyendo la selva. Entonces las articulaciones, la capacitación, la actualización, el intercambio de experiencias entre entidades públicas y privados es ya una necesidad, sobre todo en un escenario como el nuestro, donde está generándose una serie de, o se está intensificando inclusive una serie de trastornos emocionales, incluyendo indudablemente el abuso de alcohol, de nicotina, de marihuana, la automedicación, que es otro problema también. Señor Rojas, y ya para ir finalizando, cerrando la entrevista, invitándolo también a siempre usted tenga la buena disposición de colaborar con nosotros. ¿Cuándo cree usted o de qué forma se debería abrir el debate y establecer las diferencias entre la marihuana de uso recreativo y medicinal? ¿Cuándo y de qué formas? Mire, por un lado hay que decir que en realidad en cuanto al consumo con fines médicos, en realidad no hay casi debate, porque está clarísimo, inclusive Cedro ha opinado favorablemente cuando nos han requerido inclusive desde el Congreso, hemos emitido opinión técnica, estamos totalmente a favor de los consumos con fines estrictamente médicos, sobre todo en el tema del aceite de marihuana, que está destinado para colectivos especiales. Y está aprobado la ley, ¿no? Allí está aprobado la ley también. Ya. La FDA de Estados Unidos ha dado luz verde para el consumo del aceite, pero por otro lado, sí, nosotros tenemos una posición muy clara en cuanto a los consumos lúdicos, que no tienen nada que ver con el consumo con fines médicos, ¿no? El consumo recreacional, el consumo lúdico, si usted quiere, sí, es un poco lo que hemos estado exponiendo en este espacio que ustedes muy buenamente nos han brindado, donde hay bastante evidencia para alertar y decir claramente de que no estamos de acuerdo con los consumos recreacionales. Además, ¿no? Se ha tardado mucho incluso para trabajar en el reglamento para el uso medicinal del aceite de cannabis, ¿no es cierto? Sí, en ese lado sí creo que entiendo que todavía faltan hacer algunos ajustes, ¿no? De orden más de gestión, etcétera, pero la ley está ahí, ¿no? Y por eso, y como periodistas a veces tenemos que tomar posición, y eso no está mal. Cuando hay justamente este problema tan urgente de establecer ya un reglamento, de solucionar ese problema, lamentablemente no podemos en este momento, creo yo, y en este contexto, pues hablar de forma tan ligera sobre el uso recreativo, que seguramente no le estoy negando, por supuesto, y aquí en PBO para nada el espacio para el debate, pero creo yo que justamente incluso el reglamento para el propio uso medicinal del aceite de cannabis debería ser prioridad. Señor Milton. De acuerdo, sí, porque hay una población muy necesitada y ahora más que nunca, yo creo que sí. Sería muy conveniente de dinamizar todo ello, descongestionar estos procesos para que ya quede totalmente claro, ¿no? Con una pista muy clara para que los que necesiten puedan ya tener acceso desde un punto de vista médico, ¿no? Muy bien, señor Milton Rojas, nuevamente invitarlo siempre aquí a este espacio para hablar de estos temas, ¿no? Que a veces están un poco fuera del radar de la agenda periodística, pero que son necesarios, son urgentes para comunicarle a los padres de familia que nos están escuchando, que a veces los jóvenes están en las redes sociales, no necesariamente viendo el canal de noticias, pero es importante que los padres estén atentos. Gracias. Cómo no, gracias. Hasta luego. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues... No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.